¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video de sábado en la mañana. Aprovecho a saludar a todos los amigos que siguen permanentemente el canal. En la charlita que tendremos esta noche los saludaré uno por uno, pero bueno, el abrazo general a todos. Bueno, me encuentro en el taller, como todos saben. Los sábados generalmente no salgo a hacer tareas, me quedo ordenando, poniendo a punto algunas cuestiones de acá. Pero bueno, hay veces que hay clientes a los que no se les puede decir no. eh, y bueno, voy a tener que ir hasta la zona de San Martín, acá a unos pocos kilómetros, para ver un lavarropa que, bueno, no está cortando, o sea que queda cargando, producto de que estaba con la canilla abierta, como suele ser, se rebalsó, se le inundó el lavadero, llamémosle. Así que bueno, hay que ir a solucionar esa válvula de carga, esa electroválvula que no está cortando. Tengo este pistón acá, pistón de Torino TSX, y se van a dar cuenta que es de TSX por el doble lomo. Que bueno, algún día hablaremos entre las diferencias de un pistón motor Tornado y bueno, un pistón 7 bancadas de segunda generación como es el de TSX. Este es uno de los tantos, no sé, debe haber 10 juegos de pistones acá, de los distintos motores que uno fue armando, motores que uno fue desarmando, en fin, hay para hacer la cronología de los pistones y la evolución de los mismos. Quedó en la morsa, pero es uno de los que le gusta a la hermana de Patricio Garay. Bueno, ayer habrán visto que hice una destapación que cualquiera dirá, bueno, eso no es nada que no se haya visto, no es nada que no haga cualquiera, estás en tu oficio, es lo que hay que hacer. Sí, sí, yo no me jacto de haber logrado destapar esa cañería, o sea, estamos para eso, nos ocupamos de eso, y hablo en plural, lo digo por mí y por el resto de los técnicos, que muchos tengo la suerte de que sean amigos del canal y miren, pero bueno, queda siempre la satisfacción de que fue otra persona y otra persona, fueron dos, un muchacho generalmente del barrio, que dado que bueno, eso es en la zona de Caseros, según me comentaba la señora, un muchacho del barrio que se encarga siempre de hacer las tareas de todos los domicilios y verdaderamente no lo pudo, dio todo lo de sí y bueno, llegó a la conclusión de que había que cambiar el caño. Bueno, la señora ante el presupuesto que le pasó decidió llamar a otra persona, un plomero de más experiencia, un hombre de más edad, y le dijo que él no lo hacía, pero que se podía llegar a destapar, pero bueno, que no lo veía del todo viable. Le pasó un presupuesto un poco más grande que el de cambiar el caño por simplemente destaparlo. Por intermedio de un cliente, llegué yo. Y bueno, quiero que sepan que el tema presupuesto se fue al diablo, pero le ahorré la tarea de romper el piso, sacar el caño, poner uno nuevo, dado que es un caño de PVC, si bien no es Aquadut, no es Duratop, pero es un caño de PVC, que no está roto entre sus extremos, o sea, funciona. Así que bueno, a nivel presupuesto, para los que preguntan cuánto se cobra un trabajo así, el precio lo pone cada uno. Yo, créanme que coincido con el segundo plomero que fue y le dijo, si bien yo ya no lo hago, pero se puede llegar a salvar, el precio sería este. Bueno, yo le cobré un poquito más. Pero lo pagó contenta porque no quería destruir el patio. Son dos viviendas. En la vivienda de atrás vive una persona mayor que vendría a ser la abuela, la denominada abuela, que
va al baño permanentemente, se estresa ante los martillazos, bueno, no puede ver demasiado movimiento en lo que es la vivienda. Así que bueno, después de hacer un montón de maniobras y demás, logré destaparlo de la manera que se vio en los videos. Como digo, no es nada que no haga cualquier otro colega, cualquier otro plomero, pero bueno, hay que tener voluntad, a veces hay que tener estómago. Muchos me sugirieron o me dijeron por qué no usaba guantes. Es complicado, es una manera de trabajo que yo tengo desde toda la vida. Quiero que sepan que después, bueno, de terminar esas tareas, yo tenía pensado, sabía más o menos qué rango horario me iba a llevar, porque si yo no lo resolvía, ya no iba a seguir invirtiendo más horas. A veces también hay que saber calcular el tiempo de uno, si vale la pena invertir ese tiempo o más de ese tiempo para una tarea. Yo, por ejemplo, recuerdo, estamos hablando hace unos 30 años atrás, eh, cuando por ahí me encontraba instalando un ventilador de techo y no me pasaba la cinta y no me pasaba la cinta y pasaba una hora y no me pasaba la cinta y pasaba 2 horas y utilizaba todos los métodos posibles, todos los métodos que uno conocía y seguía insistiendo y seguía insistiendo y seguía insistiendo. Y eso era pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo igual pérdida de dinero, igual pérdida de tiempo. O sea, ante el dinero y el tiempo, créanme que en una etapa de la vida se llega a la conclusión que vale más el tiempo. Pero bueno, yo tenía pensado dedicarle a eso unas 4 horitas, si bien con voluntad, paciencia y alguna que otra maniobra, algún, algún que otro movimiento técnico que uno conoce, lo logré destapar en lo que vieron ahí en el video en 40 minutos, creo que fue una destapación en la vida real. Quiero que sepan que si se podía, se podía, y si no se podía, lo hubiese subido igual, porque el contexto lo ameritaba. Después, bueno, mediante una tecnología que tengo en el teléfono básica, que me explicó mi sobrino, logré hacer un resumen, más o menos, para que no se pierda 40 minutos de su vida viendo un tipo yendo y viniendo de una cámara a otra, para, bueno, lograr destapar un caño. Ahí lo que se había generado, un importantísimo tapón de glicerina. Notaron que se estaba... Bueno, tapón de glicerina y todo lo que vino después, se ve en el video. Pero son 2 tiras de caño, justo dan 2 tiras de caño, o sea que estamos hablando de 8 metros, con la particularidad que las cámaras quedan una tira direccionada a 45 grados en dirección a la otra, obviamente, una curva a 45 y ahí engancharon la otra tira y volcaron en la cámara, que esa cámara obviamente vuelca en lo que es la acometida cloacal o el caño cloacal que sale a la calle. Aproveché y le pasé la cinta a la acometida, dado que comentó la señora que tienen que ir la gente de Aguas Argentinas a cambiar la acometida porque vuelta a vuelta se llena esa cámara. Lo que no había pasado nunca es que se tape tan a cero el caño de desagüe. Y es un caño que bueno, afecta a las dos viviendas. Da la sensación que confluye por alguna razón uno en el otro y bueno, nada, al taparse de esa forma rebalsaba por todos lados. Después, bueno, mediante maniobras se logró destapar. Se había hecho, como les estaba diciendo, un tapón importantísimo de glicerina y grasa, que muchos creen que es grasa, es glicerina, netamente.
Pero bueno, ante la desesperación de ver que eso estaba funcionando cada vez menos, le echaron un par de productos químicos tipo plomero líquido y demás, que lo único que hacen es agravar la situación. Yo siempre sugiero y bueno, aconsejo, en este caso aconsejo porque es mi oficio, aconsejo eso, utilizarlo cuando todo anda perfecto. Cuando todo anda perfecto para limpiar las cañerías, está muy bien. Está muy bien echar un plomero líquido, un producto de estos que degrada, pasa de estado sólido a estado líquido, esos pan de glicerina, y bueno, cuando se solidifican nuevamente, si es que eso pasase, ya van a estar lejos de la vivienda. Cuando lo echan en forma urgente y por pánico, lo único que logran es complicar la situación. ¿Por qué? Porque pequeñas partículas que andan dando vuelta de dicha glicerina se ponen líquida y se solidifican junto al tapón, que no lo van a lograr mover nunca. Entonces, bueno, complican la situación de esa forma. Pero bueno, se logró, se dejó funcionando como corresponde. Quería aclarar eso porque hubo varias consultas de cuánto se cobra un trabajo de esos y determinadas preguntas más o menos de ese índole. Muchos dirán, a raíz de lo que estás comentando, ¿le hubiese salido más barato a la señora cambiar el caño? Eso depende cómo se lo vea. Quizás le hubiese salido más barato en mano de obra, pero tenía que hacer el patio, tenía que comprar los materiales, o sea, le salió la mitad. El tema precios hoy es complejo, Lo pagaron muy contentos, o sea, muy contentos. Ante la eventualidad de la dificultad, lo pagaron contento. ¿Por qué? Porque la señora que vive atrás, citada anteriormente, tiene, no sé si son varios hermanos, bueno, la persona que me contrató a mí vive adelante con sus hijos mayores, 40 años. Muchos me preguntaron si la que se ve en la cámara, en el video, la chica que aparece en cámara, está factible. Logré recuperar el teléfono mediante una estrategia de viejo buitre. Bueno, no importa. Pero bueno, nada, el trabajo se logró solucionar. Tengo pedidas las herramientas de la marca Wembley y me tengo que aprender ahora el nombre porque vieron que si bien son herramientas que por ahí ya estaban en el mercado, yo verdaderamente me estoy empapando un poco ahora en esta marca. Está oficialmente no descubierto, pero bueno, oficialmente confirmado es la palabra, que es la segunda marca de Bremen. Desaparece Bremen House, se discontinúa Bremen House. O sea que si les gustó Bremen House y queda alguna unidad dando vuelta, cómprenla porque bueno, ya no se van a conseguir. Vamos a ver qué tal van estas herramientas Wembley. Yo tengo pedido destornilladores, elenco completo. Tengo pedido un elenco de destornilladores Bremen, de estos, pero de estos porque me han dado resultado y quiero, bueno, ya les voy a ir explicando lo que quiero hacer, pero quiero las herramientas que formaron parte de toma de contacto en domicilios, que han trabajado, que pueden seguir trabajando mucho tiempo. Quiero armar un tablero y dejarlas en el taller, para trabajar netamente en el taller. Ya han demostrado que sirven, que se puede seguir trabajando, han hecho fuerza en la vida real. Son herramientas que si tuviese que seguir trabajando cantidad de tiempo y el doble de horas de vida útil, lo podría hacer tranquilamente, pero considero que
me gustaría hacer un tablero para el taller con estas unidades que saco de lo que es la línea de domicilios y en la línea de domicilios incorporar algunas otras unidades para volver a hacer una toma de contacto y bueno, tener una devolución para ustedes ante la duda del rendimiento de tal o cual herramienta. Verdaderamente lo que vengo probando viene siendo muy interesante. Jadever, la verdad que la ha sacado del estadio. Soy un tipo convencido de lo que digo. Si bien el ojo agudizado, el ojo observador, le va a encontrar un montón de detalles a la herramienta, pero la premisa del canal siempre fue herramientas accesibles para el técnico que recién comienza, promedio calidad-precio y bueno, saberlas utilizar. Yo con Pico del Oro de estas he trabajado todo el verano y se trabajó en serio, fue un verano con mucha actividad, de hecho están los videos, y han dado un resultado bárbaro. Lo mismo que la línea Watford, bueno, Inco, tengo pensado un video de Inco, pero ya es más de lo mismo, mostrando la evolución de los modelos, dado que, bueno, mucha gente, muchos amigos del canal, preguntan, perdón, estoy medio tomado de la garganta, preguntan cuál fue el más rendidor, cuál fue el que más se la bancó. Bueno, hay distintas variantes, hay distintas situaciones. Lo que les puedo decir que las líneas nuevas que se vienen asomando, dado que hay un modelo posterior a este, pero también hay dos anteriores, han dado un resultado relativamente parejo. En lo que es alicates, los filos han mejorado exponencialmente en lo que es los nuevos modelos. Si bien en algunos casos parece que no cortase, pero cuando se logra asentar el filo, créanme que es una guillotina. Créanme que es una guillotina. Voy a seguir probando la línea Dishu. De hecho, ya van a tener una devolución parcial, casi final, porque verdaderamente ya más no se puede exigir a esas unidades. Ya es romperlas, porque verdaderamente trabajan a la par de una profesional. Después, bueno, hay un montón de unidades más que me gustaría incorporar. Por ejemplo, vi una llave para caños Stanley que compró el amigo Miguel, que es una hermosura. A lo que es la vista es una hermosura. Es una 142 de Stanley, parece. Y la verdad que me tienta mucho probarla. Después tengo compradas, a la espera de ir a retirarlas, las llaves para caños de 1,5 pulgadas, pero con configuración curva y recta. O sea, mandíbula curva en la parte posterior y recta a 45 grados en la parte inferior. O sea, eso afloja o rompe, no tiene más opciones. Así que bueno, esas son las novedades. Video cortito de sábado en la mañana. Este video lo tendría que haber hecho anoche, pero bueno, vieron cómo es. A veces los viernes hay cosas que hacer, tareas que terminar, por ahí no llegué temprano. Así que nada, les hago el resumen del viernes, el día sábado. Por otro lado, ¿qué es lo que queda pendiente? Bueno, cliente promedio. El señor Patricio, si se puede decir señor, ya no sé cómo catalogarlo. El tipito, Patricio Garay, ha comentado que después me terminó dando risa alguna cosa que dije y me bajó la calentura. Pero bueno, dijo, no seamos hipócritas, el cliente siempre tiene razón. ¿Acaso no se te ve haciendo cosas fuera de reglamento porque el cliente tiene razón? Ay, mi estimado Patricio, mi estimado Patricio, veo que verdaderamente no entendés nada, la verdad que a veces hablas por hablar,
Y uno ya se está cansando de los pelotudos, pero bueno, ¿qué va a ser? Es lo que nos toca, diría el querido amigo Star. Mira, Patricio, el meme era un meme de Facebook que era la fotito. Yo, mediante TikTok, logré ponerle ese fragmento de una canción del Averizo. No soy fanático del Averizo, pero tengo recuerdos de lindos momentos con temas del Averizo. Por ejemplo, encontrarnos con mi amigo Rocky. Mi amigo Rocky. Ah, ya me hablando. Parados en la ruta 2 con dos locos más que eran más amigos de él que míos, parados a cero por cuestiones de que había habido un accidente y la novia tóxica de uno de estos muchachos le estaba mandando mensajes a ver en qué momento pensaba llegar y nos filmaba a nosotros que habíamos bajado, habíamos descendido del auto porque queríamos estirar un poco las piernas, dado que ya hacía 40 minutos que estábamos parados ahí y nos enfoca a todos, las puertas abiertas del auto, estaba sonando música del Averizo, y nosotros empezamos a hacer una especie de coreografía en el medio de la ruta 2, y ese video existe, tengo que recuperarlo, tengo que ver cómo hablo con este muchacho y que me lo pase. Pero bueno, fue muy cómico porque se empezó a mover en el momento que nos estaba grabando y salimos todos corriendo hacia el auto para avanzar 20 metros. La verdad que bueno. Bueno, volviendo al tema. Esas son anécdotas personales. Era un meme de Facebook. Yo le puse esa fracción de tema del Averizo mediante la aplicación de TikTok. Y logré hacer algo que más o menos describe lo que uno siente cuando se encuentra con clientes que si te pones a leer lo que dice el meme, dice, en YouTube está la solución. Y ahí mi punto de bronca, donde nace mi odio con T. Panchejo Video. Pero bueno, eso es otro tema. En YouTube está la solución. ¿Cuánto me cobras si te ayudo a desarmar? No lo hago yo porque no tengo herramientas. Eso es un cliente ratón, un cliente promedio, que tengo la suerte de haber zarandeado tanto que ya muchos no quedan de esos. Pero créanme que he tenido épocas donde predominaban y abundaban este tipo de clientes y no tiene nada que ver con lo que yo hago hoy en día por mis clientes. Yo por mis clientes me has visto, como vos decís, ejecutar instalaciones fuera de reglamento, porque no hay encomienda de tareas, poniéndole las cosas claras. El día que haya un problema, vas a tener esta consecuencia y esta consecuencia. O sea, hacerlo como corresponde. Después me han visto manipular acometidas sin medidor, que quedaron ahí, y el cliente tenía... Yo, ¿dónde está la hipocresía? A mí me pones el billete y está todo bien. A mí me pones el billetazo y yo te hago. Menos salir de caño, yo te hago lo que quieras. Y menos estar con travesti que a vos te gusta. Hago lo que vos quieras. Por plata baila el mono, ¿viste? Le pones la moneda y el monito empieza a bailar. Nada que ver con lo que vos decías de que la hipocresía y lo que yo realizo y bla, bla, bla. Es justamente todo lo contrario. En el meme se describe como un cliente es un ratón y yo hago justamente todo lo contrario. Por el cliente que pone la que corresponde, hago lo que me pide. De hecho, lo has visto ayer. Está bien. Hay algunas desprolijidades mías de quizás comodidad para trabajar de determinada forma. O bueno, si ya vamos a un punto de vista más psicológico es porque no te querés nada. Yo terminé ahí, me tuve que ir a bañar. Que fue lo que estaba diciendo. Y me fui por las ramas y nadie me trajo. Como si ustedes tuvieran la culpa, ¿no? Me fui por las ramas. Yo le iba a dedicar una determinada cantidad de horas. Si no se podía solucionar
en esa cantidad de horas, obviamente le iba a decir que había que cambiar el caño. Para mi punto de vista, seguramente caería otro y lo hubiese destapado como lo hice yo. Pero bueno, se destapó en tiempo real en 40 minutos. Yo de ahí tenía pensado ir a otro lado, pero tuve que volver al taller, bañarme, cambiarme y de ahí salir hacia otro lado. O sea, hay algunas desprolijidades de mi parte por no usar guantes, esto, lo otro. Yo lo llamo comodidades personales de trabajo. Lo mismo, no usar elementos de protección o no la totalidad de los elementos de protección. Pero por una cuestión de que uno más protegido está y más cuidado está, es como que pierde cada vez más el cuidado ante la ausencia de esos elementos de seguridad. Uno se acostumbra tanto a los elementos de seguridad, EPP, que el día que no los tenga tiene dos opciones. O no trabaja, o trabaja como si los tuviese, por una cuestión de acá, y ahí se producen los accidentes. A mí se me agudizan más los sentidos trabajando como trabajo que con todos los elementos de protección. Eso lo dice porque no los tiene. La verdad, gran parte no los tengo porque nunca me interesó comprarlos. Cuando por ahí se trabajó en algún laboratorio, como se han desarrollado tareas con el amigo Calderita, o en los country, bueno, sí, hay que andar con los elementos de protección, que generalmente nunca los tengo puestos y el arquitectito, que ya les conté la historia, y si no, se las vuelvo a contar en algún momento, me dice, che, los tapones, fíjate que andan dando vueltas, van a caer los de seguridad e higiene y todo eso, fíjate, ponete los tapones, está bien, sí. Pero bueno, cada uno es como es, tiene su manera de trabajar, su manera de ser, su manera de pensar. Así que bueno, nada, era el resumen más o menos del viernes, el sábado en la mañana, ya próximo a salir hacia una tarea, acá unos pocos kilómetros. Dado que bueno, a este cliente no le puedo decir que no. No me revierte demasiado tiempo porque de última saco la válvula y el lunes se comprará donde corresponde y se irá a instalar. O sea que me van a tener en el taller obviamente mucho antes del mediodía. Y quien les diga, ordenemos un poco, dado que hay montones de cosas para seguir guardando y seguir ordenando y seguir clasificando elencos. Pero bueno, resumiendo, conclusiones. Van a entrar herramientas Wembley porque las compré. Van a entrar porque las compré. Vamos a empezar la toma de contacto con ellas. Vamos a ver qué tal los destornilladores Bremen. Que compré nuevamente un juego, pero por una convicción personal. Son herramientas que voy a volver a pedir hasta tanto varía en su calidad, como por ejemplo la Pico del Oro Stanley doble cremallera a 7 posiciones. Compré una Biasoni, que bueno, esa me salió relativamente un poquito más de lo que estamos acostumbrados a gastar, pero bueno, es Biasoni y considero que puede llegar a dar un buen resultado. No digo compararse con la Stanley, porque las cosas que yo le he hecho realizar a esa Pico del Oro no es para cualquiera. Coincido con lo que dice Lorenzis, que la de Bremen doble cremallera, 7 posiciones, mangos rojos, podría ser una digna rival. Lo que yo la vengo utilizando. Creo que está el video presentación de cuando adquirí esa unidad. Le vengo dando por todos lados. Ahora no les quiero mentir, no me acuerdo si hice el video presentación de esa
o de una de la marca Experto, que es exactamente igual, y se las recontrabanca todas, se las recontrabanca mal. Pero bueno, podría ser una digna competencia para la Stanley. Por ahora lo más parecido que encontré es la Robust doble cremallera, 7 posiciones. No les digo ni siquiera la Irimo 634 que tengo. Me ha dado tanto resultado como esa Pico del Oro. Pero bueno, es un factor que mientras perdure el estándar de calidad, voy a seguir utilizando esa herramienta como herramienta de cabecera. Como dijo el amigo Miguel, son herramientas con las que te van a enterrar. Las herramientas personales son aquellas que por más que tengas de más, son las que te vas a llevar a la tumba. Palabras más, palabras menos. Hablando de amigos, aprovecho y le mando un saludo al querido Gregorio. Esperamos un video tuyo, Gregorio. La verdad que a veces pongo a que se reproduzca la lista de videos ya vistos, porque bueno, está bueno volverlos a ver y nada, esperamos algún nuevo contenido, alguna anécdota, alguna historia. Siempre algo nos deja los videos del querido Gregorio. Así que bueno, les mando un saludo y nos vemos en mi regreso seguramente antes del mediodía. Ya está configurada la cartuchera, el elenco que me voy a llevar. Esto lo podría haber hecho delante de ustedes. Lo que pasa que no tenía pensado hacer un videíto saliendo a trabajar un sábado. Pero en un momento dije, voy a saludar a los muchachos, voy a aclarar algunos temas. Dado que por Instagram me estaban preguntando cuánto se cobra un trabajo de esa magnitud. Y conclusiones y resumiendo eso. Hay que tener en cuenta que ya había dos opiniones que decían que había que cambiar el caño. Bueno, yo lo que hice fue salvarlos de esa situación. No se olviden lo que lleva a cambiar 8 metros de caño. Y si lo hiciésemos bien, entre tira y tira, pero no por la unión, sino porque quedan a 45 grados, tendría que ir una cámara. Bueno, imagínense lo que sale esa mano de obra y no le cobré 2 pesos por esa situación. Pero lo han pagado contentos porque se ahorraron de que tener que cambiar la cañería. ¿Garantía? Sí, por supuesto. La que sea necesaria. Garantía de mi trabajo siempre hay. No caduca. Si yo voy y veo que se le fue la tanga y tapó la cañería, bueno, esto no está en la garantía. Bueno, la tanga no, pues son caños grandes, las tangas son chiquitas, pero se asombrarían de las cosas que he visto en caños cloacales. Algunas rozan lo ilegal. Pero bueno, uno destapa y que se va, que siga su curso. Pero se asombrarían las cosas que uno puede llegar a ver en una destapación. Como les digo, algunas veces roza lo ilegal. Pero volviendo al tema. Tiraste el pañal de un bebé. Me llamás porque se volvió a tapar. Yo detecto que era un pañal de un bebé. Me tenés que pagar de nuevo. Esto no estaba en la garantía. Pero quédense tranquilos que fue una buena destapación, una exitosa destapación. Y quedó funcionando como corresponde. De paso, me traje el teléfono de la hija de una clienta. O sea, con los clientes, por políticas personales que impuse hace un tiempo, se acabó la cosa. Con las clientas, se acabó la cosa. En este caso, es la hija. Les mando un saludo.